Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de La Hora Maker. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad de los espacios, por qué es importante y qué podéis hacer para mejorar esta seguridad de una forma fácil y sencilla. Si queréis saber más sobre este tema, no os perdáis el episodio de hoy. Bien, como os decía, hoy hablamos de la seguridad, que para algunos espacios es un poco como esto de aquí atrás. Es como la kriptonita, ¿no? Ese material que todo lo impregna y que genera a Superman esa super debilidad y todos esos problemas que hemos visto en las pelis. El caso es que la seguridad es una cuestión que se trata mucho, pero que es muy compleja, ¿vale? Normalmente la primera aproximación es preparar como una hoja de exención de responsabilidad en el que se dice que cada persona viene al espacio libremente, que va solo a utilizar las máquinas que sabe utilizar, que las va a utilizar de forma adecuada y que él es el último responsable de lo que le ocurre en el espacio, porque no hay, digamos, una persona que esté al cargo de supervisión, de mantenimiento, digamos, cada uno va allí y debe utilizar el espacio en la medida de sus posibilidades y siendo consciente de los riesgos que entraña, ¿no? Seguramente en espacios compartidos hayáis visto también distintas pegatinas para ponerte gafas, para ponerte auriculares, con distintos niveles de peligrosidad de las máquinas, y esto suele ser una cosa muy útil, ¿no? Una cosa muy práctica que nos va a ayudar a catalogar los riesgos en función de las máquinas y hacer que todo el mundo sea más consciente de dónde se está moviendo. Pero antes de entrar como en estos aspectos mucho más prácticos, me gustaría daros una visión general sobre el tema de la seguridad, y va a ser a partir de una presentación que estuve preparando este año para el encuentro de Fab Labs, el Fab 14, que se celebró en Toulouse. La cosa con este encuentro de Fab 14 es que uno de los temas que siempre me ha llamado la atención es el cómo se organizan los espacios y cómo se puede hacer que la gente se involucre, que participe, que genere actividades y demás. También os sonará que estuvimos hablando sobre Design in Reality, casi 5, 6, 7 horas continuas analizando ese libro de Neil Gershenfeld y Joel Gershenfeld y Alan Gershenfeld Kuchar, creo que son los que no me dejan ningún apellido mal. Y en ese libro básicamente habla que hay un equilibrio en todas las instituciones entre el valor que aportan y el riesgo que mitigan, ¿no? Digamos que si aportas mucho valor pero mitigas muy poco el riesgo, a la mínima que pase te vas a ir a freír puñetas. Si mitigas mucho el riesgo pero aportas muy poco, pues vas a estar desperdiciando un montón de recursos. Entonces hay que buscar como el punto intermedio. Desde mi punto de vista, los espacios maker casi siempre se han enfocado en esta parte de aquí, en proveer valor, en facilitar el acceso, en hacer que la gente se sume, a veces a costa de mitigar los riesgos adecuadamente. Y es por eso que dentro de este esquema del Safety and Security, que es lo seguridad y... es que en español se traduce las dos cosas igual, ¿no? Pero digamos que aquí, por lo menos en España, tenemos una categoría que son lo de los riesgos laborales, ¿no? Los riesgos que pueden ocurrir mientras estamos haciendo un trabajo, una actividad, y lo que serían los riesgos en general. Aquí digamos que tenemos como las dos partes, ¿no? Porque por un lado vamos a ver que hay partes que tienen que ver con la seguridad de la gente usando el espacio y el correcto mantenimiento, pero también vamos a ver con aspectos que tienen que ver con asegurar que el makerspace o la institución sobreviva y que siga siendo útil para la gente que venga más allá de los que están ahora mismo, ¿vale? Os pondré un ejemplo así como muy fácil. ¿Qué ocurriría si en vuestro espacio maker al presidente le atropella un camión? O sí, por el famoso bus factor del software libre, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes estar preparado para una cosa así que posiblemente haga que el sitio se vaya a freír puñetas de un momento a otro? Esto no tiene que ver exclusivamente, como os digo, con ponerse las gafas de seguridad, los respiradores, tener una ventilación adecuada. No, tiene que ver con asegurar que los riesgos que hacen que la institución pueda desaparecer sean también corregidos. Vamos a empezar a hablar ahora mismo de lo que sería la parte de la gestión de riesgos tradicionales en el espacio, ¿no? Dentro de esta gestión de riesgos vamos a encontrar una forma tradicional. La forma tradicional es identificar todos los riesgos que hay en el espacio, a partir de ahí medir cuál es la cantidad de riesgo que está generando
cada uno de estos potenciales riesgos y dentro de ahí controlar el riesgo o en la medida de lo posible eliminarlo completamente. Esto es como lo más clave, ¿no? De aquí se saca un documento que es la gestión de riesgos. Es el documento donde se enumeran los riesgos, las decisiones que se han tomado y a partir de aquí vas a tener medidas de control, ¿no? Por ejemplo, en la sala de herramientas, como sé que parte de las herramientas van a tener problemas de fragmentos que pueden salir disparados, voy a tener siempre gafas de seguridad y esas gafas de seguridad me voy a asegurar de que una vez al mes alguien revise que esté en buen estado y en el caso de que unas gafas no estén en buen estado se van a reemplazar por unas gafas nuevas, ¿no? Esto podría ser una forma de entender estos riesgos como muy cerrado, ¿no? Digamos, identifico riesgos, esta máquina es muy peligrosa, con lo cual voy a tener a lo mejor que hacer un entrenamiento específico, esta máquina es menos peligrosa, con lo cual cualquier persona con una instrucción mínima va a poder utilizarla. Todo esto nos va a ayudar a dar los primeros pasos, ¿vale? A dar estos primeros pasos y a ver dónde nos tenemos que fijar. Deciros también que en internet hay un montón de guías y un montón de libros, un montón de manuales, pero desde mi punto de vista la seguridad no es un libro, ¿vale? No es una guía, porque si es una guía la guardas en la estantería y no tienes por qué leerla, ¿no? O sea, la seguridad es más un proceso, o a mí me gusta llamarlo, y me gusta decir que la seguridad es una conversación en la que todos participan para hacerse conscientes y para ser más conscientes sobre qué riesgos implica el espacio, pero también para ser más conscientes de qué medidas de seguridad y de prevención puedo tomar para que no tenga problemas en este espacio. La seguridad no es un libro, pero la seguridad tampoco es una persona. Parece que alguien dice, bueno, pues habrá un encargado de riesgos laborables o una persona que se encargue de la seguridad. Decir que por lo general en los espacios maker no va a haber una persona encargada de riesgos laborables, porque buena parte de la actividad que sea en estos espacios maker no es de tipo laboral, no va a ser un trabajo, se pueden dar todo tipo de hobbies, lo cual no significa que no sean igual o más de peligrosos que lo que sería un trabajo, pero no es una relación en el que hay alguien que te contrata para ir al makerspace y en el que tú haces algo y esa persona que te contrata tiene la responsabilidad de encargarse de cubrir los riesgos, sino que vas tú por tu voluntad a hacer en la medida de tus posibilidades. Lo que suele pasar cuando se deja esto o se piensa que la seguridad es parte de otra persona o que es un libro o que es un folleto es que al final acaban ocurriendo problemas. Porque la gente no es consciente muchas veces de los tiempos, la gente no es consciente de lo que puede ocurrir, mucha gente no tiene una preparación industrial de toda la vida. Y ocurre de todo, ¿no? Oye, he venido al espacio, tengo que hacer algo, pues lo voy a hacer ahora. A lo mejor no te has acordado, pero es que vas con chanclas y estás trabajando con tableros. ¿Qué ocurre si se te queda un tablero en un pie y te parte los dedos? Bueno, es que hoy tengo prisa, hoy no lo voy a dejar hacer. Tenemos que ser conscientes también de esa cuestión, ¿no? Que al final la seguridad tiene más que ver con la cultura, ¿no? Que todo el mundo esté concienciado de que pueden pasar cosas. Seguro habéis visto fotos por ahí de gente con discos clavados en las gafas o fotos de gente que mete la mano en una sierra y resulta que coge el tablero y sale en volandas y que casi pierde una mano. Esto puede ocurrir y la cuestión es, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay que intentar es llegar y tener esa conversación antes de que ocurra, no cuando ha ocurrido. No es el momento. Bueno, en ese momento puedes pensar qué podríamos haber hecho mejor, pero es mejor todavía pensar antes de que ocurra qué podemos hacer ahora. Y para eso, yo mi propuesta, la que llevé a Fab 14, era una baraja. Aquí abajo os voy a dejar el enlace para que la podáis consultar, para que la podáis ver. Es una baraja de cartas en el que se pueden encontrar los riesgos. Veréis que si descargáis la baraja de cartas hay riesgos que corresponden con las herramientas en sí, pero también hay riesgos que tienen que ver con factores más ambientales, como humos, como vapores, como cosas que no tienen tanto que ver con la herramienta, sino con una buena gestión de esos elementos que están ahí, ¿no? Cuando estamos cortando con láser, ¿qué ocurre con esos vapores? Tendremos que tener un
un filtro. Luego también hay otra parte que tiene que ver en esta baraja con la organización, es decir, qué es lo que hacemos nosotros como organización y qué medidas tomamos para evitar problemas. Por ejemplo, no sé, ahí podemos encontrar lo que os decía antes, que al presidente le atropelló un camión, que el tesorero decida sacar todo el dinero e irse a vivir a las Islas Caimán. ¿Qué medidas tenemos ahora mismo para evitar esto? Dios salve al tesorero y al presidente y a todos los que le dedican tiempo a esto, que no les atropellen ni camiones ni demás, ¿vale? Pero, ¿qué podríamos hacer, no? Y luego también vamos a tener algunos aspectos culturales. Nosotros con esta baraja lo que hemos hecho al final ha sido tratar de recoger algunas cuestiones que sabemos que han pasado, encontrar algunos puntos de riesgo que son comunes en los espacios. Lo más interesante es que cuando la enseñamos la baraja teníamos grupos de gente, ¿no? Y había gente que decía, esto no nos ha pasado. Ay, pues lo del tesorero nos pasó a nosotros. Pues es que a nosotros nos pasó lo de la máquina de corte láser, que es que nos ardió el espacio, ¿no? Ocurren cosas. Muchas veces obviamente se muestran poco. No es una cosa que nadie esté contento ni orgulloso de que su espacio le haya ardido la máquina de corte láser. Pero lo interesante es que esta baraja se va a poder utilizar para dos cosas. Uno, para ver en qué punto estamos, y dos, para refrescar, para habitualmente coger la baraja, sacar 3 cartas y pensar cuánto estamos preparados para afrontar estos riesgos, o qué tenemos, o simplemente para tener la conversación. Creo que, como os digo, la seguridad es una conversación, y en la medida que la gente es más o menos consciente de su parte a la hora de poder aportar, vas a poder llegar a lugares distintos, ¿vale? Entonces, formas de utilizarlo, una muy fácil: coger 3 cartas, sacarlas y dentro de ahí aplicar lo que se llama una jerarquía de control a la hora de reducir estos riesgos, que tiene básicamente 5 fases. Las 5 fases son: primero, podemos eliminar este riesgo. Vamos a pensar en la máquina de corte láser, que ya sabéis que es una de las máquinas más populares. ¿Qué le puede pasar a la máquina de corte láser? Que puede arder, que nos podemos intoxicar con los gases, que puede ser que no esté bien cerrada o que la máquina cierre y que resulte que nos quedemos ciegos de los ojos. Es un poco caso exagerado porque casi todas tienen mecanismos de seguridad, ¿no? Pero imaginemos que tenemos esos 3 riesgos. Bueno, tenemos la máquina. ¿Podemos generar una alternativa? ¿Podemos quitar la máquina láser? Pues a lo mejor dice alguien, no, mira, ya la tenemos, no la vamos a quitar. El siguiente punto es sustituirlo. ¿Podemos sustituir esta máquina de corte láser por otra máquina que nos genere menos problemas? Bueno, pues a lo mejor para cortar determinados materiales podemos cortarlos con una máquina de corte de vinilo en lugar de con la láser. Podemos buscar otra máquina que quizá tenga una potencia que no sea una barbaridad y que no achicharre todo. Ahí ya podemos tratar de ajustarlo, pero seguramente vamos a llegar al siguiente punto, ¿no? Que es el punto de la ingeniería. El punto de los arreglos. Hemos pasado por eliminación, sustitución. El siguiente punto de la ingeniería. ¿Podemos habilitar controles, barreras o guardias para hacer menos peligroso este problema? Pues a lo mejor podemos encargarnos de poner un detector de humos dentro de la sala para que si el humo sube un umbral, la máquina se corte. Podemos instalar un sistema de control para que solo las personas que saben utilizar la máquina, identificadas con una tarjeta, sean capaces de arrancar la máquina. Podemos generar o asegurarnos de que, por ejemplo, el filtro del agua o el filtro de extracción se enciendan de la misma toma que lo que sería la máquina láser. Todo este tipo de pensamientos es simplemente a la hora de tratar de reinventar el proceso para hacerlo lo más seguro posible. Otra opción, que ya suele ser de las últimas, tiene que ver con cómo puedo hacer que esto sea más complicado que ocurra, cómo puedo desde el punto de vista administrativo dificultar esto. Hemos visto, a lo mejor la forma de que no esté la gente cortando chorradas todo el tiempo es poner un coste a la máquina. A lo mejor es hacer que la gente tenga que pagar, a no ser que dedique una serie de horas para el espacio maker, de tal forma que haya una contraprestación. Aquí cada uno inventa. Y el último recurso tiene que ver con equipamiento de protección personal.
¿vale? Estamos hablando de esta jerarquía y obviamente desde el punto de vista de ingeniería es mucho mejor si pongo un control en la máquina que cuando subo la tapa se corta el láser, ¿vale? O hacer una caja cerrada para que el aire solo salga por un punto y quede ahí, que decir, bueno, pues mira, majete o majeta, ponte estas gafas y con esto ya sabes que por lo menos el láser no te va a dejar ciego, pero la máquina va abierta y los vapores quedan por ahí, etcétera. Podemos también instalar máquinas de medición de partículas en ambiente, y esto habría que hacerlo para cada uno de los riesgos que detectemos. Puede ser la máquina radial, la CNC. Podemos también pensar cuál es el mínimo que tenemos que enseñar a alguien para que utilice la máquina de forma segura, cómo pararlo, qué hacer si hay un fuego, no irse del sitio, marcar en el suelo la zona. Cada máquina va a tener su particularidad. La cosa es que interesa que todo el mundo al final sea consciente de cuáles son los riesgos. Otra forma de utilizarlo, como os digo, hasta ahora era sacar 3 cartas y pensar hasta qué punto estamos preparados. Otra forma de verlos es sacar estas cartas y pensar hasta qué punto, cómo podríamos haber prevenido ese problema, o estamos preparados, cómo podríamos reaccionar a esto, si esto nos ocurriera hoy, qué es lo que podríamos hacer, cómo podríamos prevenir esto en el futuro y cómo podríamos estar más preparados para ese tipo de riesgos. Vale, creo que estas preguntas son clave, son fundamentales y son las que nos van a ayudar a que todo el mundo sea consciente de que tiene algo que ver con él la seguridad. La seguridad no es algo abstracto, no es una persona, no es un libro, no es un documento, y creo que es clave para los espacios maker que empiecen a tener estas conversaciones, que sean conscientes de los riesgos, que compartan esta documentación, igual que, pues os digo, aquí abajo vamos a compartir estos documentos. Hay un montón de documentación de seguridad para los espacios, existe de hecho muchísima. Lo complicado es cómo pasar de esa idea de la seguridad, algo, o de ese documento de 350 páginas que te dice que te tienes que sentar recto en tu ordenador con AutoCAD, a algo que sea operativo, ¿no? Y de ahí esta baraja. Así que aquí os voy a compartir la presentación, que tiene varios enlaces, os voy a compartir la baraja, espero que os resulte útil, que os resulte interesante. Y nada, seguimos aquí en Lara Maker, que estamos entre la tos, el constipado, no nos hemos protegido adecuadamente el cuello cuando tocaba y ahora andamos un poco griposos. Pero nada, con un montón de cosas que contaros, con a lo mejor en breve un nuevo sitio donde grabar, pero os lo contamos todo aquí en Lara Maker. Pasarlo bien, hablar con vuestros compañeros, dedicarle un tiempo a la seguridad, que es importante, y también, como siempre, disfrutar haciendo cosas en el espacio, que al final es una de las claves para seguir yendo, para seguir implicándose y para, en definitiva, disfrutar de todo este mundo y movimiento maker. Nos vemos a la próxima. Pasarlo bien. Hasta ahora.